Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. La Cámara de Comercio de A Coruña ha presentado esta mañana su balance de actividad del año pasado. Enseguida vamos a repasarlo con su director general, con Manuel Galdo. Vamos a revisar también la situación económica y las perspectivas para lo que queda de este año 2023. Situación económica que aprieta especialmente a los que menos tienen, con la vivienda en el centro. La Escuela Técnica de Arquitectura acaba de inaugurar una exposición sobre la emergencia en esta materia, una exposición de la Red Galega contra a Pobreza. Allí ha estado Silvia Penelas. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Sí, Emerxencia Vivenda es el título de esta exposición. La escalada de precios en el alquiler, el casi inexistente parque de vivienda social o la falta de espacios accesibles en las viviendas son algunos de los problemas que trata esta exposición. El presidente de la Red Galega contra la Pobreza, Xosé Kunz, ha asegurado estar frustrado ante la falta de apoyo público y ha recordado que Galicia es uno de los territorios europeos con menos parque de vivienda pública. Solo un 0,3% de las viviendas gallegas pertenecen a este parque público. Son datos 30 veces más bajos que la media europea. Así hacen un llamamiento al gobierno autonómico a, dicen, volver a las políticas anteriores a 2008 para no ver la vivienda como un negocio, sino como un derecho. El día nos deja por lo demás la reapertura del servicio de tren entre Ferrol y Ribadeo tras un mes cerrado por las obras. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. El transporte en tren de Ferrol a Ribadeo cerrado al tráfico desde el 10 de abril para mejorar la seguridad en el tramo de Ferrol a Ortigueira reanuda hoy su servicio. Adif comunicó que concluye, por tanto, el servicio alternativo de transporte por autobús para los pasajeros de los diferentes recorridos de ese trazado. Las obras supusieron instalar un sistema de bloqueo automático en lugar del telefónico entre Ferrol y Ortigueira, pero también implantar una nueva configuración de vías en las principales estaciones con la remodelación, por ejemplo, de las de Moeche y Pontemera en Ortigueira. Según Adif, dos hitos clave en la red de ancho métrico de Galicia. Y un asunto más, continúan los actos de homenaje a Oxestal en Carballo con un mural y cantando el mítico Apago Candil. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. ¿Qué tal, Marcos? Sí, o reconocido muralista Joseba Muruzábal empezará esta semana a pintar na Escola de Bertua un mural dedicado a Carlos Díaz Gestal, humorista, músico e activista coñecido popularmente como O Xestal. É un dos múltiples actos que o Concello de Carballo está organizando en homenaxe ao recoñecido artista e autor do Apaga o Candil. Precisamente o próximo luns, día 15, vanse reunir na Praza do Concello máis de 1.600 escolares para interpretar o Apaga o Candil máis grande da historia, e con toda esa rapazada estará o recoñecido presentador do luar Xosé Ramón Galloso, ademais de Xurso Souto ou os Jalochos, unha pequena representación da Escola do Alpendre para que, ademais de cantar, se poida tamén bailar. O público poderá seguir o evento a través dunha pantalla xigante. Decíamos en la presentación que la Cámara de Comercio de A Coruña ha presentado su balance de actividad del año pasado y vamos a comentarlo con su director general, con Manuel Galdo, que está ya en nuestros estudios. Manuel Galdo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Y un balance de actividad que se centra, entre otros aspectos, y ahora me lo comenta, ha tenido algunos de los objetivos vinculados con la internacionalización y también con el emprendimiento, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que el 2022 fue un buen año, tanto a nivel económico como, por supuesto, a nivel de servicios. Yo digo siempre que la Cámara de Comercio es como corporación de derecho público, no estamos para repartir dividendos, estamos para ser útiles a nuestras empresas, para hacerlas más competitivas. Pero para hacerlas más competitivas y para ser útiles, evidentemente, tenemos que ser sostenibles económicamente, ¿no? Y fue un buen año tanto a nivel de prestación de servicios como a nivel económico. La Cámara tiene una serie de actuaciones, digamos, clásicas, como pueden ser el comercio exterior. En concreto, en este año 2022 hicimos 27 misiones comerciales en diferentes países, acompañando a 250 empresas. Hicimos también una misión comercial inversa. Trajimos a más de 100 importadores de diferentes países, de 4 continentes, de 38 países y de 4 continentes, a Coruña para ponerlos en relación con pequeños exportadores gallegos que no tienen capacidad seguramente para desplazarse a otros países, y fue un buen año en comercio exterior. Y también en materia de emprendimiento. En materia de emprendimiento atendimos a más de 400 empresas, y yo quiero hacer constar que prácticamente el 40% de los emprendedores que visitan la Cámara
terminan montando su propio negocio, ¿no? A partir de ahí se les ayuda con un plan de empresa y se les ayuda incluso también con la financiación. Tenemos un convenio con Microbank y a través de ese convenio con Microbank tramitamos 80 operaciones a lo largo del ejercicio con casi 1.700.000 euros de préstamos, de micropréstamos, ¿no? Y siempre me da un orgullo significar que la Cámara de Coruña es la cámara que más micropréstamos, operaciones hace con Microbank, ¿no? De todas las cámaras de España, teniendo en cuenta pues, que somos una población relativamente pequeña como es Coruña. ¿Y eso por qué es? Porque hay este nivel tan alto de operaciones pequeñas, digamos a lo mejor en las cantidades, pero súper importantes, entiendo, para aquella persona que quiere impulsar o modernizar su negocio. Vamos a ver, la estructura ya no solo de Galicia o de Coruña, ¿no? de España, somos un país de microempresas. El 96,2% de las empresas totales de la provincia de Coruña tienen menos de 10 trabajadores. El 99,3% tiene menos de 50 trabajadores, ¿no? A partir de ahí, un emprendedor normalmente pues, parte de un punto relativamente modesto. Comienza siendo un proyecto generalmente incluso de autoempleo. Y lo que necesita, sus necesidades de financiación son relativamente pequeñas, sus garantías también son escasas, por tanto, este tipo de operaciones, este tipo de instrumentos son muy interesantes. A partir de ahí, pues yo creo que la Cámara está siendo muy activa en materia de emprendimiento y esa actividad, esa mayor actividad es lo que nos da esa diferenciación con respecto a otras cámaras de comercio de otros lugares. Por tanto, un emprendedor, una persona que quiere emprender su negocio, que tiene una idea, que a lo mejor tiene una idea que considera que es muy buena, pero no sabe cómo materializarla, puede pedir el apoyo de la Cámara para llevar adelante su proyecto. Por supuesto, viene allí lo orientamos, si vemos que no es viable su proyecto, pues también se lo decimos claramente, ¿no? Le hacemos un análisis de viabilidad empresarial. Y si vemos que puede ir adelante, pues le ayudamos también en la tramitación de esa financiación. Prácticamente el 100% de las operaciones que llevan el informe favorable de la Cámara de Comercio son aprobadas e incluso después también tenemos un punto de apoyo al emprendimiento en el que hacemos toda la tramitación electrónica si quiere constituir una sociedad mercantil. También se lo haríamos desde la propia Cámara de Comercio. Para empresas que ya están en funcionamiento, tenemos también la oficina Acelera Pymes. Creo que lo que ofrecemos es un asesoramiento en materia de digitalización. El año pasado atendimos a más de 200 empresas en esta oficina Acelera Pyme, bueno, pues en que intentamos mejorar los procesos, mejorar la digitalización y traerlos pues, al siglo XXI, ¿no? que es lo que corresponde. Y el cambio se nota en los resultados cuando una pequeña empresa que trabaja, digamos, de una forma más convencional y empieza a digitalizar sus propios procesos, ¿los cambios se notan? Sí, nosotros estamos convencidos de que sí. Habría que preguntar lógicamente a las empresas, ¿no? Deberían ser ellas quien respondieran, pero la digitalización no deja de ser un instrumento para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad de la empresa. Al final, la empresa tiene que ser competitiva para ser sostenible en el tiempo, ¿no? Tiene que ser rentable y para ser rentable tiene que ser competitiva. Y la digitalización es un instrumento que mejora esa competitividad y mejora la productividad de la empresa. Bueno, escenario económico. ¿Cómo marcha este año 2023? A nivel ya general, más allá de la situación de la Cámara de Comercio. ¿Cómo marcha la economía? A nivel macroeconómico, pues a nivel macroeconómico yo creo que, bueno, el año 22 no fue un mal año, había unas expectativas. Bueno, yo digo siempre que la economía es una ciencia social. Por tanto, no es una ciencia exacta y los economistas hacemos predicciones pues porque nos los piden los periodistas, no porque sepamos lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que hace unos trimestres se pensaba que podía ser un año complicado, sobre todo los 2 últimos trimestres del año 23, parece, las últimas previsiones que hay, sobre todo del Banco de España, de Funcas, de FEDEA, de BBVA, incluso del Fondo Monetario Internacional, que esos 2 segundos trimestres que se preveía que fueran relativamente malos, parece que no van a ser tan malos. La previsión de crecimiento, el consenso medio está en un crecimiento de un 1,5% del PIB, no es un crecimiento demasiado elevado, pero bueno, es un crecimiento al fin y al cabo, ¿no? A nivel español estamos todavía un poquito por debajo del PIB que teníamos antes de la pandemia, que cerramos en el año 19, a nivel gallego y a nivel de Coruña ya estamos por encima de esos niveles y yo creo que ahora el principal reto
es, por una parte, conseguir que las horas trabajadas, a pesar de que los datos de empleo son buenos, las horas trabajadas todavía también seguimos por debajo del 19, y la productividad también está por debajo del 19. Si el PIB es menor que el 19 y el número de afiliados a la Seguridad Social es mayor, claramente la productividad está siendo inferior al ejercicio 19. Entonces, recuperar las horas trabajadas, recuperar la productividad. Los datos de comercio exterior fueron unos datos excelentes en el año 22. En el caso concreto de Coruña, pues más todavía, somos la cuarta provincia exportadora a nivel español. Es decir, teniendo en cuenta pues el porcentaje del PIB que representamos y el porcentaje de población que tenemos, pues son unos datos excelentes. Y a nivel gallego, pues se alcanzaron prácticamente los 30.000 millones de euros de exportaciones totales con un crecimiento de más del 20%. ¿Sigue siendo necesario llegar a un crecimiento del 2% del PIB para crear empleo? Esa es la gran pregunta. Ese era el dato que se decía siempre. Sí. Yo creo que se está creando empleo por debajo del 2%. No hay que llegar al 2% seguramente para crear empleo, pero hay también que ver el sistema de contabilización. Es decir, ahora mismo tampoco sabemos lo que es empleo a tiempo completo, lo que es empleo a tiempo parcial, la problemática que hay, que hablaba Fedea, de los fijos discontinuos que se están contabilizando como personal activo, aunque realmente no estén trabajando. Es complicado saber realmente el empleo que se está creando y cuál es el umbral de crecimiento para la creación de empleo. ¿Qué le ha parecido el pacto salarial entre empresas, sindicatos? Hombre, yo creo que cuando hay un pacto siempre es bueno porque otorga estabilidad, elimina conflictos. Es un pacto que yo creo que es doblemente bueno porque parece que las dos partes quedaron relativamente disconformes. Entonces, cuando las dos partes están disconformes es que debe ser un acuerdo relativamente equilibrado. Y yo creo que la ausencia de conflicto social para los próximos años es algo bueno para la economía, es algo bueno para el Estado. Vemos un dato todavía reciente: Francia acaba de ver reducido su rating por Fitch, por una calificadora internacional, precisamente por la conflictividad social derivada del acuerdo de la nueva regulación de pensiones, que cree que puede afectar a la economía. Al final, una rebaja de rating es un incremento de costes para el Estado, porque cuando se endeude va a tener que pagar más por su deuda, y un incremento de costes para las empresas y para los particulares, porque la referencia que se toma es la referencia del Estado. En principio es un pacto que es una recomendación. ¿Cree que las empresas deberían asumirlo, incorporarlo como tal a sus relaciones laborales? Yo creo que a partir de ahí cada empresa tiene que ver su situación en concreto, tiene que ver su evolución, su situación económica y la evolución de su productividad, ¿no? Cuando se habla muchas veces de que las empresas están batiendo récords de beneficios, algunas empresas del IBEX, pero el dato que yo decía antes, el 99,3% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores y el 96,2% tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, la realidad de cada empresa es muy distinta. Yo creo que es un marco orientativo, que es un marco que va a servir pues para evitar conflictos, y luego cada empresa podrá ver si puede superar ese marco o si no puede alcanzar ese marco. Estamos terminando rápidamente ya. ¿Hemos llegado al techo de la inflación o esto todavía puede seguir subiendo? Bueno, me voy a lanzar y yo diría que yo creo que hemos llegado al techo de la inflación. Y la política monetaria del Banco Central Europeo en cuanto a subidas de tipos debiera también ir moderándose. Nos queda... ¿Parar o subir un poquito solo? Subir un poquito más e ir pensando en parar. Escuchando a Christine Lagarde el otro día, pues parece que va por ese ritmo, pero falta todavía otra pata más, que es el balance del Banco Central Europeo. A partir de ahora yo creo que queda otra actuación, que es ir reduciendo ese balance que se fue incrementando de manera muy fuerte en los últimos años. Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio, gracias por estar con nosotros. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Pablo Díaz Ouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... Cadena Ser.
Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. Tanto ...20 minutos para la 1, arrancamos tiempo de Hoy por Hoy a Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos de Pablo Díaz Bouza al frente de este Hoy por Hoy, en el que también tenemos a José Antonio Martínez en la técnica para que se nos escuche y nos podáis atender y prestar atención, aunque sabemos que estáis ahí haciendo la comida, saliendo a hacer la compra, vais en el coche camino, algún asunto vinculado al trabajo. Bueno, también tenemos aquí trabajando mucho, no os hacéis la idea cuánto, David Iglesias. Buenos Buenas, días, David. Pablo Díaz Bouza. Buenos días. A la mañana también ahí, que sí, poniendo noticias Bueno, en la una cosa. web, editando vídeos. Viendo a gente comprando entradas. Viendo a gente comprando entradas. ¿Cuánta gente comprando entradas en el kiosco? ¿Cuánta gente? Quevedo, ¿no? Bueno, luego lo comentamos. Yo he visto unas entradas por ahí ya sobrevolando la redacción de Radio Coruña. Ojo, cuidado con esas entradas. Para mí te no digo. eran. No eran para ti. No sé quién. Para mí tampoco. Los jóvenes, igual. No se me insinuó. Los jóvenes. Los jóvenes. Que tienen tiempo para esas cosas, los jóvenes. Bueno, que aquí iniciamos tiempo de Hoy por Hoy a Coruña hasta las 2 de la tarde. Mucho para contar, muchas entrevistas por hacer. Enseguida hablamos de sanidad, pero antes, tiempo y tráfico. En cuanto al tiempo, esta situación de nubes y claros que tenemos en esta mañana, que empezaba con algunas lluvias débiles, lluvias que se prevén de nuevo hacia la noche. No serán especialmente intensas. Según la previsión de Meteo Galicia, además, nos quedaremos en la barrera de los 20 grados, no la superaremos, bajan algo, tampoco mucho, francamente, las temperaturas respecto a ayer, 19 grados hoy la máxima prevista. Y en la sala de pantallas de la Policía Local tenemos a Fernando Naya. Fernando, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo va el tráfico? Pues ahora mismo tenemos tráfico fluido en todas las vías principales de la ciudad, en la zona centro, de momento circulando con tranquilidad. ¿Con algún accidente, alguna cuestión a destacar de esta mañana? No hubo ningún accidente que esté registrado por atestados. ¿Y alguna previsión de cara a las próximas horas? La única que tenemos es en Play Cancela, que hasta las 8 de la noche van a estar realizando el listado de material y queda cortado el carril de circulación. Pues con esa previsión nos quedamos. Fernando Naya, sala de pantallas de la Policía Local. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. 12:43 minutos. Esta mañá debatíase no Parlamento galego unha iniciativa legislativa popular ou a iniciativa legislativa popular que viña recollendo sinaturas ao longo destes pasados meses, aínda estas últimas semanas, impulsada pola plataforma So Sanidade Pública en defensa da atención primaria. Aténdenos a esta hora o seu voceiro aquí na Coruña, que é Ramón Veras, o doutor Ramón Veras. Que tal? Moi bo día, doutor. Hola, bo día. Grazas por atendernos. Esa presentación que se facía, como dixemos, ese debate que se fixo esta mañán ás 10, comezaba o debate no Parlamento galego, xa rematou na parte que afecta a esa iniciativa legislativa popular, que presentaba tamén outra das voceiras da plataforma, Vanessa Vikendi, menos coñecida para aquí, para os ouvintes de Radio Coruña, sí que o é para os ouvintes de Radio Nordés, dos compañeros de Radio Nordés, porque ela está vinculada ademais á plataforma Matronas e Pediatras Xa, que, bueno, pues é un problema serio que teñen tamén por alá. Era ela encargada de facer a lectura e de defender esa iniciativa legislativa popular. Enseguida imos escoitala, pero o primeiro de todo, doutor, bueno, finalmente non chega ao Parlamento, que ese era o obxectivo final. Bueno, o objetivo era poder presentala. Hai que recordar que a iniciativa legislativa popular é unha proposta de lei. Se os parlamentarios houvesen querido aprobala, converteríase en lei. Entón, era importante, ¿no? Hai que recordar que a iniciativa legislativa popular con maior recollida de sinaturas, cerca de 50.000 sinaturas, ¿no? Temos que lamentar, a verdade, o comportamento, eu creo que hai que denuncialo, do Partido Popular, porque ver a fila do goberno galego, aqueles sillóns azuis, baleiros, indica
o sea, non estivo, a maior parte do goberno galego non estivo durante a presentación da iniciativa. O sea, eu creo que unha falta de respeto institucional moi importante, ¿no? O sea, si o mecanismo que temos os galegos de participación no Parlamento, que a iniciativa, que aparte do que decidamos cada un co seu voto na urna, ¿no? Que a forma de chegar ao Parlamento e decide o Parlamento, queremos que a atención primaria mellore por estas cousas e nestes ámbitos, e o goberno galego está ausente, eu creo que é unha falta de respeto institucional, ¿no? E despois indica tamén unha falta de interese en real pola atención primaria, porque é un momento para debate e houbo ausencia, ¿no? Dicía que defendía esa iniciativa Vanessa Vikendi. Imos escoitala para que a xente tamén saiba os argumentos da mesma, claro, o que se dicía. Todos sabemos que ahora que as redes sociais hai a foto do antes e o despois. Normalmente, claro, o despois é cando non está mellor. Bueno, pois a sanidade pública galega está peor que antes. E isto non hai Photoshop que o corrixa. Polo tanto, esta iniciativa legislativa popular non é en contra de ninguén. É a favor de toda a cidadanía galega, incluídos todos os aquí presentes, porque, como dixen antes, non son os donos dos cartos, son os xestores, pero como cidadáns son igual de donos deses cartos públicos que son eu. Isto era o que se decía, isto era o que con que se argumentaba esa iniciativa legislativa popular, esa defensa da atención primaria, que non contou cos respaldos, claro. No, claro, non. Bueno, non contou cos respaldos, non contou cos respaldos do grupo maioritario, claro que é o do Partido Popular. Claro, que era, o sea, a ver, era previsible, eu xa sei, porque eles, de feito, tiveron en todo momento un comportamento moi partidista con esta iniciativa, ¿no? Sempre o asunto é acusar aos demais de políticos, como se iso fose negativo, por outra parte, pero bueno, a fin de contas, o que están facendo é política sanitaria. E é unha política sanitaria que o que fai é cada vez deteriorar máis a sanidade pública e aumentar a privatización do sistema, ¿no? Porque ademais cando un servizo perde utilidade, pois a xente ten que buscar outras vías de solución e é o que están conseguindo. Doutor, pregúntolle por unha cuestión da que tamén nos fixemos eco. Está vinculada a situación da atención primaria e aínda que aquí na Coruña non nos vimos afectados, onte coñecíamos que Galicia era unha das 3 comunidades do conxunto do territorio español, do conxunto do Estado, onde había problemas para cubrir nos MIR, onde había vacantes, digamos, para cubrir prazas de xente que logo pois vai a dedicarse a ser médico de familia. Digo que aquí na Coruña non nos afecta porque as prazas vinculadas á área da Coruña sí que se completaron, pero, por exemplo, na área de Ferrol non, e tamén nas áreas de Lugo e de Ourense. Por que non é atractiva? Digo porque o mellor hai unha explicación tamén vinculada á situación da atención primaria, de por que non é atractiva para un estudiante de medicina, de aquí de Galicia, por exemplo, acudir para ser médico de familia, especializarse na medicina de familia. Bueno, eu son médico de familia, son titor de residentes, recibo estudantes, e eu percibo nas estudantes interese pola medicina de familia. Cando ven, ás veces sorpréndelles que se poden facer un montón de cousas, ¿no? E eu percibo ese interese, pero é certo que ás veces cando se ven as condicións un pouco de traballo, cando ves que ao final acabas saindo ás 4 ou ás 5 da tarde, que estás acelerado de un lado para outro, que queres mandar un paciente a unha especialidade e hai unha lista de espera tremenda, ás veces tamén iso desanima, ¿no? Galicia é creo que é a segunda comunidade con menos, o sea, con máis MIR, con máis plazas MIR que quedaron sen cubrir, ¿no? Sen cubrir. E, bueno, o cual tamén invalida o argumento que da Consellería, ¿no? Sempre o argumento da Consellería era sempre que o problema era Madrid, que non convocaba MIR, que non convocaba un MIR extraordinario, e así estaba a atención primaria. Bueno, pues mira, quedaron vacantes o ano pasado e agora aumentaron o número de prazas e quedaron máis. Más ou menos as que... o sea, hai que facer atractiva. O sea, é unha profesión
maravillosa, a de médico de familia. Eu creo que a calquera que lle gusta a medicina e o contacto coa xente non hai mellor, pero es que esta xente ao final é como negarse o pan, non? E tens que facer atractiva, a vender tamén ese atractivo, porque claro, ao final cando todo sai negativo tampouco é tan atractivo, non? Pero Dende logo. pero os estudantes deciden tamén polo que ven, e eles non, o sea, deciden eu creo que deciden con bastante madurez, o sea, saben o que queren, van aos sitios, rotan por un sitio e por outro, e ven as condicións de traballo, e miran o que lles gusta, pero tamén ven condicións económicas, condicións de traballo, o sea, ven o todo, e deciden con bastante madurez. Entón, hai que facelo atractivo, e, bueno, e depois hai que, sabe, que temos tamén, obviamente, que mellorar, pois para dar un servizo útil, de calidade, eficaz, pois para a cidadanía, non? A poboación, é o que temos. Pois Ramón Veras, doutor, voceiro de SOS Sanidade Pública, moitas grazas, como sempre, por atendernos. Moitas grazas. Moi bo día. Concello de Oleiros. Deixamos de lado esa iniciativa legislativa popular que se presentaba, como dicimos, que se debatía, que non saía adiante cos votos en contra do Partido Popular esta mañán de debate no Parlamento Galego. Vímonos máis preto, vímonos concretamente para o Concello de Oleiros, Ángel García Seoane e o seu alcalde. Que tal? Moi bo día, alcalde. Hola, que tal? Bo día. Falamos, bueno, o primeiro de todo, enseguida lle preguntarei por cuestións vinculadas a esa campaña electoral que está a piques de comezar, pero primeiro pregúntolle por un nome propio destes días, que é por Arsenio. Sí, dende o Concello de Oleiros, donde temos un pabellón polideportivo que leva o nome de tan ilustre cidadán, Arsenio Iglesias, queremos sumarnos ás voces que resaltan a calidade humana da súa persoa, non? Unha persoa humilde, unha persoa afable, traballador incansable, que levou o prestixio do Deportivo ás máis altas cotas no mundo do fútbol, non? E levou tamén o nome da Coruña, o puxo no cuto máis alto, non? O Gallá tivéramos moitos Arsenios Iglesias. O seu nombre está claro que formará parte da historia da Coruña, non? Por tanto, sempre con nos Arsenio. Pois dende logo que sí. Bueno, alcalde, pregúntolle eso, por esa campaña, piques de comezar, nada, poucos días, medianoite do xoves ou venres, con moita presencia electoral estes días de ministros ou de distintas autoridades na nosa bisbarra, na nosa comarca. Hai moito turista estes días, aqueles políticos que nos ignoran ao longo da legislatura, veñen a facer turismo e as comerotas, indudablemente, leva acompañado eso, andan por diversos concellos e comarcas para avalar, por certo, a mediocridade na maior parte dos casos que presentan os seus partidos, non? Tanto do Goberno Central como da Xunta veñen a ofrecer proxectos e maquetas que levan lustros sin facerse realidade. Por certo, tamén evitan posicionarse sobre as necesidades reais que as nosas comarcas padecen e que levamos demandándoas en todos os procesos electorais, non? Algúns alcaldes e alcaldesas encheselles o peito posando cos visitantes ilustres ou mediocres e fanse selfies e logo colganos nas redes para a súa propaganda. Eu creo que a desfachetez e a caradura de algúns visitantes non ten parangón. Ofrecen obras e equipamentos nos que non teñen competencias, por certo, non? Con un descoñecemento total do que están a falar. Por poñer un exemplo, é como se un médico che fala dun viaducto, non? Non intestinal ou pulmonar, indudablemente, non? Ou un marino che fala das políticas agropecuarias e forestais, non? Do campo, non? Pois estes días, ministros e ministras portavoces do goberno veñen por aquí, pola nosa zona, e ofrecen proxectos milagro para Ferrolterra, para Culleredo, bueno, por moitos lugares. Mentres os ministros que teñen as competencias, os que sí poden decir se se fai ou non se fai, non lles vemos o pelo. É unha forma de escaquearse. Mentras tanto, a ampliación de Alfonso Molina, a ampliación da Ponte Pasaxe, a situación que ten en vilo os veciños da comarca co futuro de Alvedro, que afecta aos 4 concellos que rodeamos o aeroporto, a reordenación dos espacios portuarios da Coruña e o uso para que van ser designados. De todo isto, mutis por el foro. Mentras tanto, novos paracaidistas seguirán invadíndonos hasta o día 28 de maio con soflamas electorais. Dende a Xunta afánanse en vender asfaltados do nudo da vía Ártabra como se xa existira esta. Van 2 anos que se paralizaron as obras por a incompetencia da Xunta e nada se sabe dos proxectos para continuar o vial hasta a P9.
A conselleira está inmersa en unha profunda política caciquil e dedícase a facer pequenas chapuzas, non? Por certo, en concellos afíns, abandonando as políticas de comunicación e seguridade nas comarcas, como é o caso da Coruña, non? Ou impedindo o transporte urbano dos veciños da Coruña á playa de Santa Cristina, non? É alarmante. Esperemos que os cidadáns non se acerquen ás mesas destes trileiros que nunca che dan premio, non? Nunca dan premio. Alcalde, xa por último, quería preguntarlle por outra cuestión tamén moi de actualidade, que é a cuestión da vivenda, porque temos anuncio de licitación de parcelas municipais no Concello de Oleiros. Sí, nós temos suelo, outros concellos non teñen, porque temos urbanismo, temos unha parcela en Perillo para 16 vivendas, outra en Oleiros para 14, unha en Xaz para 9, outra en Mera para 15 vivendas. Estas parcelas van a salir de inmediato para ser adquiridas e que se poidan construir en elas vivendas de protección, non? Vivendas protegidas. Vamos a tomar contacto ca Xunta de Galicia neste momento que todos lles cae a baba falando de que vai haber vivendas por todas as esquinas. Nós temos o solo, por tanto, o único que fan falta os cartos, que din que os teñen eles e que fagan as vivendas aquí en Oleiros, que son 54 en este caso, non? Pois, dende logo, boa falta farán. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, grazas como sempre, bo día. Ata logo, Dios. Concello de Oleiros. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. 4 minutos para la 1, Adrián Candal, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Oye, tranquila hoy la actualidad deportiva, siempre, ¿no? Siempre, la verdad que nunca nos aburrimos. No, en ahora absoluto. Vamos en serio, el tema del Depor puede estar en la categoría que esté, que ahora lamentablemente por tercer año consecutivo está en esta tercera categoría nacional, siempre hay chicha. Bueno, pues hoy ha hablado el presidente del Depor, lo habéis comentado, pues al hilo un poco de ese balance, ¿no? De la Cámara de Comercio, del año que se cierra, pues también ha hablado del Depor. Ha leído un papel en torno a 2 minutos y medio y ha zanjado los 3-4 temas que había encima de la mesa. El otro día, recordamos, por poner en contexto, en el partido del Depor ante el Alcorcón, ante el líder en Riazor, se escuchó una pitada descomunal, abucheos contra el entrenador, contra Óscar Cano. Ya cuando cambió a Mario Soriano, ya fue eso tremendo, ovacionando a Soriano y abucheando al propio Cano, acabó el partido igual. Entonces, claro, la cuestión del entrenador y de su futuro, que esto es más viejo que la pelota en el mundo del fútbol, siempre que salen mal las cosas, siempre se apunta al banquillo, pues estaba encima de la mesa. Bueno, pues ha ratificado a Óscar Cano. No estaría yo de Óscar Cano muy tranquilo, porque la última vez que hacía unas declaraciones parecidas, cuando el propio Couceiro, ya todos los equipos y todos los presidentes, siempre peligroso. Se dice, la ratificación es la antesala del despido. Bueno, pues este propio presidente, Antonio Couceiro, hace unos meses, dijo algo muy similar a lo que vamos a escuchar ahora con Borja Jiménez. 2-3 días después, pues Borja Jiménez... Ya no había Borja Jiménez. Ya no, bueno, había, pero no había Borja. No como entrenador. No se lo cargó literalmente, se lo cargó, bueno, pues como entrenador del Deportivo. Por eso insisto que no, yo de Óscar Cano no estaría muy tranquilo. Esta es la ratificación en toda regla que ha hecho el presidente de Cano y también de los jugadores. Como los jugadores no los puede despedir, bueno, pues lo centramos en el técnico. Pues dar nuestro total apoyo pues a la plantilla del primer equipo masculino, así como al equipo técnico, para que sigan trabajando pues con toda la ilusión y compromiso que lo han hecho hasta ahora, con el convencimiento de que vamos a alcanzar ese gran objetivo del ascenso. Pues ojalá sí que lo consiga. También he aprovechado para decir aquellos deportivistas que decían es que al Depor no hay quien lo defienda. Sacaba un reportaje súper chulo Luis de la Cruz. Públicamente el Depor pues no tiene portavoces que hablen de las cosas que ocurren, ¿no? Bueno, pues ha dicho que ha instado a la federación a través de un comunicado, le ha manifestado ese malestar que hay en el deportivismo pues por lo ocurrido en Córdoba, esa no sanción adecuada por lo de Quiles, al que perdemos para los próximos partidos. Veremos a ver cuándo regresa. Y por último, también ha deseado suerte a la recuperación precisamente de Quiles y de Lucas. Un Lucas que es noticia porque prácticamente de la cama del hospital, 12 horas después, hoy ha estado en Abegondo. Se ha pasado por allí y bueno, pues el compromiso de Lucas es indudable y él quiere estar en Linares. La cuestión es que los médicos no le aconsejan que esté y hay que pensar un poco en el playoff. Vamos a hablar de ello en Coruña Deportiva y tenemos cita además con el míster de Linares. Y tenemos tertulia de prensa. Bueno, pues nada, que si eso le decimos a Francino que nos deje un poquito más, no sé, media horita más. Deja seguro. Exactamente. Y si no hacemos programación conjunta, seguro que también está interesante para él. 3:20 Coruña Deportiva, Adri Candal. Chao, chao. Chao, Pablo. Es la 1, las 12 en Canarias.
El Gobierno confirma a la SER que el suministro de agua para consumo humano está garantizado este verano, a pesar de que los embalses siguen bajando, se sitúan otra semana más por debajo del 50% de su capacidad. El Ministerio ha detectado pérdidas de agua potable del 60% en algunos ayuntamientos pequeños. Javier Gregori, buenas tardes. Buenas tardes. Según los datos oficiales, las pérdidas de agua potable en España van del 15% hasta incluso, como decías, el 60% en ayuntamientos pequeños. Por esa razón, en pleno periodo de sequía, el Gobierno central invertirá 200 millones de euros en ayudas públicas para que los pueblos con menos de 20.000 habitantes puedan reparar de forma urgente las fugas de sus viejas tuberías. A pesar de estos fallos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado a la cadena SER que el abastecimiento humano para este verano está garantizado en el 90% de la población. Más del 90% de la población del país, los sistemas de abastecimiento son lo suficientemente robustos en estos momentos como para garantizar una cierta tranquilidad, sin que podamos bajar la guardia. Además, desde el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, se destaca que las compañías eléctricas ya no pueden desembalsar agua en nuestro país para producir energía porque estamos en un periodo de grave déficit hídrico. Ha terminado ya el Consejo de Ministros, que hoy ha dado luz verde a las últimas promesas en materia de vivienda del presidente Pedro Sánchez, entre ellas los avales con créditos del ICO para que los menores de 35 años puedan sufragar el 20% de la hipoteca. Está compareciendo ya en rueda de prensa la ministra de Vivienda. Los socios de gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, se han sumado esta mañana a las críticas de Podemos a estos avales. El portavoz del PSOE no se ha quedado atrás en la respuesta. En su defensa, niega que Botín o que el Reino Unido, donde este sistema no ha funcionado, estén entre los asesores del Gobierno. Desde el Congreso, información de Guillermo Lerma. Buenas tardes. Buenas tardes. La medida no necesita recibir el aval del Congreso, pero los socios parlamentarios se alinean con Unidas Podemos. Aseguran Esquerra y Bildu que financiar una parte de las hipotecas para jóvenes con fondos públicos irá contra el interés general. Creo que la gente, más que avales, lo que necesita es un acceso real a una vivienda pública y decente real o a un precio adecuado y que no sea todo a precio de palacio. Es una medida que la derecha aplaude y además que no va a ayudar a bajar el precio de la vivienda. Los socialistas responden también a sus socios de coalición. Niega Pachi López que esto se haga al dictado de la banca o que se puedan hacer paralelismos con el Reino Unido. El presidente del Banco Santander no forma parte de los gurús de cabecera de este gobierno. Comparar esto con el fracaso del Reino Unido es comparar peras con manzanas. Recuerda el portavoz del PSOE que los avales del ICO son solo una de las medidas del paquete integral en materia de vivienda que está anunciando el Gobierno en esta precampaña electoral. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez acaba de detallar los motivos por los que el Gobierno ha decidido llevar ante el Constitucional la norma de la Comunidad de Madrid que limita el derecho a la eutanasia a las personas con discapacidad bajo su tutela. Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor como es la ley de eutanasia, esta normativa, a limitar los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, sino que ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida, cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre. Más de un 32% de las muertes en carretera están causadas por distracciones al volante. Es la principal conclusión de un informe de Línea Directa con datos de los atestados de los últimos 10 años. El prototipo de víctima es la de hombre adulto que coge el coche en fin de semana por vías interurbanas. Teresa Rubio. En los últimos años ha descendido el número de accidentes provocados por distracciones, pero la letalidad ha aumentado un 52%. Los conductores asocian esas distracciones al efecto mirón, a que van pensando en sus cosas o por manejar el GPS. Y el 34% dicen que leen WhatsApp o emails cuando van conduciendo. Un 13% dice que va conduciendo y se va grabando con el móvil a la vez que va conduciendo. Un 11% que interactúa en redes sociales a la vez que conduce y un 7% también que utiliza, que a menudo cuando va conduciendo también se va maquillando a la vez. Los conductores que más reconocen que se despistan viven en Canarias, Murcia y Castilla y León, los que menos en Aragón, Extremadura y Cataluña. Spotify ha expulsado a decenas de miles de canciones de su plataforma porque estaban hechas con inteligencia artificial. Según la plataforma, no solo hay bots subiendo canciones, sino también escuchando temas para inflar las cifras de éxito en estas pistas. María Benítez.
Así suena la canción de Drake y The Weeknd, donde no cantan ni Drake ni The Weeknd. Es uno de los miles de casos de canciones hechas con inteligencia artificial. Spotify ya ha hecho una purga de decenas de miles de canciones en su plataforma por esto mismo, por estar hechas con inteligencia artificial. Según los datos de Spotify, son un 7% de las canciones subidas por Boomi, una compañía de California que lleva 2 años operando y que permite a los usuarios crear sus propias canciones. Además, no solo hay bots subiendo canciones, sino que también escuchándolas para inflar las cifras. Ante esta nueva realidad, llueven las quejas de las discográficas y, en este caso concreto, Universal, que es la de Drake y The Weeknd, aplaude la iniciativa de Spotify, dado que ni ellos ni los artistas están siendo remunerados. La clave ahora está en hasta qué punto la inteligencia artificial puede poner en peligro el actual modelo de negocio. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. La cita del martes es en el Bernabéu a partir de las 9, escenario en el que el Real Madrid y el Manchester City juegan la ida de las semifinales de la Liga de Campeones con Vinicius y con Haaland como principales atractivos del partido. Última hora del equipo blanco, Javier Raez, Valdebebas, muy buenas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Ejido? Muy buenas tardes. Mañana de rituales en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el equipo concentrado desde ayer, después del entrenamiento y la rueda de prensa, donde Ancelotti confirmó lo que todos sabíamos, que Luka Modric va a ser titular, lleno hasta la bandera en el Bernabéu para recibir al City de Guardiola y de Haaland, que es evidentemente el gran peligro del equipo inglés. Courtois en portería, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga en defensa, Kroos, Modric, Valverde centro del campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema. Y los de Guardiola con la vuelta de Kevin De Bruyne en el centro del campo y Sinaké en defensa. Pita portugués Artur Díaz. Y lo contamos todo a partir de las 8:30 de la tarde en el carrusel deportivo de la cadena SER. Además, en ciclismo hoy tenemos la cuarta etapa del Giro de Italia con Renko Benepul de líder y final en alto en un puerto de segunda. Hoy empieza el Master 1000 de Roma con el debut de Nuria Parrizas y de Cristina Bussá. Y mañana va a jugar Carlos Alcaraz y la selección femenina de balonmano ha anunciado a Ambros Martín como nuevo seleccionador, sustituyendo a José Ignacio Prades. Pues es todo, a las 2, la 1 en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Carioca Anzol, 5,49 euros o kilo. E centro de xamón reserva Coren ao corte, 11,95 euros o kilo. Familia é máis fresco. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotov, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo Deluxe y muchos más a ritmo de las cocinas de Pepe Soya, Ángel León, Begoña Rodrigo y más de 30 chefs multipremiados. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, nísperos, kilo 3,99 €. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo 4,65 €. Gadis, en confianza. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. Oito minutos que pasan da unha. Saben que estes días, estas semanas, estivemos facendo distintas entrevistas aos candidatos a candidata dos distintos grupos políticos con representación no Pazo Municipal de María Pita. Hoxe chegan a súa fin esas entrevistas, polo de agora. Van a estar por aquí. Imos, non sei, ter que contratalos ou facer polo menos un contrato temporal con eles, porque van pasar moito tempo nos estudos de Radio Coruña ou dende logo na antena de Radio Coruña, porque en 3 días empeza a campaña electoral como tal e dirán vostedes, aínda? Sí, ata agora era só pre-campaña electoral, non se me estresen ouvintes, aínda queda moito por contar. Francisco Jorquera, candidato do Bloque, moi boas. Hola, bo día. Candidato do BNG á Alcaldía da Coruña. Isto foi nada, isto son quentar un poquinho antes de sair ao campo.
pero para quen xa lle chegou. Xa chegou, non? Como vai de ánimos vostede? No, de ánimos moi ben. De cansancio hai veces que teño que recoñecer que acuso o cansancio, pero bueno, afortunadamente sei buscar os momentos para recargar pilas, pero de ánimo moi ben. É que iso é algo que o mellor non lle chega a xente. Nos, claro, vémolo, porque nós temos que sabe a xente, nos temos pois todos os días pola mañá unhas previsións informativas. Francisco Jorquera vai estar ás 11 aquí, ás 12 aquí, ás 4 neste lado, ás 5 neste lado, ás veces ás 9 neste outro sitio. É un día completo, unha xornada laboral completa dende primeira hora da mañá ata a última. Sí, desde primeira hora da mañá a última, efectivamente. Estou chegando de media a casa de 10:30 da noite. Iso hai que facelo. Hai que facelo, pero toca co cal digo de reivindicar tamén ese papel da política. Non teño ningún dereito a queixarme, senón non teria aceptado ser candidato polo BNG. Eu tamén o digo como reivindicación de quen traballa na política. Que creo que é un traballo, bueno, que a xente non Sí, pense creo que... que moitas veces se proxecta unha imaxe moi equívoca da política, porque é unha actividade que exixe moitísima adicación, sobre todo se se concibe a política como servizo público, se se asume que ante todo ser representante da cidadanía. Se un é concelleiro, o traballo no concello non consiste só no traballo entre as 4 paredes do Palacio Municipal, hai que ter interlocución con todo o tecido asociativo, visitar os barrios, falar directamente ca veciñanza, e fora de períodos electorais é un traballo tamén ímprobo, e moitas veces moi descoñecido. Onte presentaban o programa electoral, Orde de Talento é a premisa, o lema da campaña é Forza a Coruña, así que moito, digamos, reminiscencia futbolera. Sí, porque creemos que o deportivismo é un sentimento transversal nesta cidade e o BNG conecta con ese sentimento. Creo que unha das características de Coruña é que é unha cidade con un enorme orgullo de si propia. Creo que ese é un valor positivo. Creo que esa querencia que temos todos os coruñeses, todas as coruñesas a nosa cidade, unido ás grandes potencialidades que ten a Coruña, si se mobilizan, si se poñen en valor, aseguran un futuro de progreso, un futuro de benestar para a Coruña e a súa área. E ese é o grande reto do BNG, devolverlle a Coruña o impulso que necesita mobilizando as súas grandes capacidades. De seguida imos en detalle con ese programa electoral e con outras cuestións, pero claro, teño que preguntarlle, porque vimos de falalo ademais con Adrián Candal, preguntarlle polo Depor, como ve o equipo? Bueno, gustaríame velo mellor. Creo que hai unha grande mentira no fútbol, decir que o Pupas é o Atlético de Madrid. Creo que o Deportivo supera claramente o Atlético de Madrid nese aspecto, e ser deportivista e estar abonado ao sufrimento son sinónimos, non? Estamos abocados a xogar o playoff, creo que iso é evidente, non? As posibilidades de ascenso directo cada vez están máis difíciles, e agardo que no playoff o final sexa distinto do ano pasado e que este ano levemos unha boa alegría. Oxe, escoitábamos tamén en voz de Adri Candal o que dixo o presidente do Depor, Antonio Couceiro, ese apoio a Óscar Cano, e volveu tamén a insistir, e escoitaremos tamén máis en detalle xa no momento do informativo da hora 14 a partir das 2:15, na cuestión dos usos do estadio de Riazor, que hai uns meses xerou non pouca polémica, non pouco debate nesas declaracións cruzadas entre o presidente do Depor e a alcaldesa da Coruña, Inés Rei. Vostede que faría respecto dos usos de Riazor? O Concello ten que apoiar o Deportivo, ten que colaborar co Deportivo. O estadio de Riazor é un estadio de titularidade municipal, quen usufructúa ese estadio. Creo que nunhas condicións obxectivamente moi ventaxosas, e así ten que ser o Deportivo, pero si ten usos que van alén do estritamente deportivos, creo que tamén é lógico que teña un retorno para o Concello, porque estamos falando dunha instalación de titularidade municipal. Orde de Talento, dicíamos que era ese moto do programa electoral, un programa que, bueno, un programa electoral moi extenso, de feito ten unha web para poder buscalo, jorquera.gal, pode ser? Jorquera 2023. Jorquera 2023.gal, por se non teñen lectura, pois aí teñen o programa electoral, pero quería destacar a cuestión, ou unha das cuestións que é a da vivenda pública, porque onte xustamente contábamos aquí en Radio Coruña que o acceso á vivenda é a principal preocupación que teñen os coruñeses. 9 de cada 10 din que é moi preocupante o acceso a unha vivenda na cidade da Coruña. Por onde pasa a solución?
Bueno, as solucións teñen que ser múltiples, non hai ningunha receta máxica, polo tanto hai que actuar en distintos ámbitos. Primeiro, sendo exixentes coas administracións que realmente detentan as competencias en materia de vivenda. Eso tamén implica o Concello, porque un alcalde, na súa axenda, a hora de ter interlocución con outras administracións, ten que saber cales son as principais necesidades e ten que establecer esas prioridades. E, polo tanto, hai que demandar da Xunta de Galiza que quen ten as principais competencias en materia de vivenda, que na Coruña existe vivenda de promoción pública merecente dese nome. Aporto un dato. No período no que o BNG participou no goberno da Xunta, levando ademais a área de vivenda, se fixo máis vivenda pública na nosa cidade que nos casi 15 anos de sucesivos gobernos do Partido Popular na Xunta de Galiza. Por lo tanto, ser exixentes ante as administracións que teñan as competencias, pero tamén hai que utilizar as ferramentas que ten o Concello. Hai que ampliar o parque municipal de vivendas para ofertalas en alugueiro a prezo taxado. Por segundo mandato consecutivo, fíxose como gran anuncio que ia haber 50 vivendas de promoción do Concello en Xuxán e un edificio destinado a vivendas en réxime de alugueiro, en total 5 vivendas en Marqués de Pontejos, por segundo mandato consecutivo, e por segundo mandato consecutivo pechamos o mandato sen que eses anuncios se fixeran realidade. Por lo tanto, hai que ampliar tamén o parque de vivendas de titularidade municipal, pero son necesarias outras medidas. Mobilizar o parque de vivendas baleiras que na nosa cidade, actuando fiscalmente, para incentivar que se oferten en alugueiro a prezo taxado, para penalizar fiscalmente que se manteñan sin ofertar en alugueiro, apostando decididamente pola rehabilitación, condicionando as axudas á rehabilitación se non son para vivenda de uso habitual a que estas se oferten en alugueiro a prezo taxado. O BNG ten un paquete moi ambicioso de medidas en materia de vivenda, porque non nos resignamos a que un dereito básico, como o dereito á vivenda, sexa un dereito convertido en papel mollado para moitos cidadáns, e que na Coruña xa moitas persoas que nos últimos anos tiveron que abandonar a cidade e ir a residir na contorna porque os precios na Coruña eran totalmente prohibitivos. Menciona varias cuestións. Hai algunhas que, por exemplo, claro, construir vivenda, eso sería no medio prazo, unha vivenda tarda os seus tempos en construirse. Entendo que a cuestión fiscal, por exemplo, sería máis sinxela de facer, en tanto que é unha decisión política que hai que debatir, evidentemente, levala a pleno, pero tería máis xestións. Hai outras como, por exemplo, a rehabilitación, que efectivamente é unha proposta constante, pero que require duns tempos tamén. Eso necesita a administración ser máis áxil tamén, e que todo eso redunde, evidentemente. Total e absolutamente de acordo. Creo que unha das grandes reformas pendientes no Estado español é a reforma da administración pública, para convertila nunha administración máis eficiente, máis áxil e con tempos de resposta máis curtos para atender as demandas dos cidadáns. En calquera caso, a rehabilitación é unha das liñas fundamentais. Antes falaba das vivendas baleiras que hai na Coruña, máis de 15.000. O BNG é partidario de reforzar as axudas á rehabilitación, como dixen antes, de condicionar esas axudas, se non estamos falando de vivendas de uso habitual a que se oferten en alugueiro a prezo taxado, pero ademais é necesario tamén a hora de rehabilitar adoptar medidas que incentiven que ese parque de vivendas baleiras se oferte no mercado. Por poñer un exemplo, modificando algúns aspectos das ordenanzas. Hai moitas vivendas baleiras que non atenden o que son as demandas actuais. Son vivendas moi grandes, con moitas habitacións, non se corresponde á demanda dos tempos de hoxe, onde as unidades familiares son máis pequenas. Si estamos falando de edificios que non requiren dunha alta protección patrimonial, somos partidarios de flexibilizar as ordenanzas para poder facer reformas asegurando uns estándares de calidade, de habitabilidade, para convertir esa vivenda en dúas, por poñer un exemplo, e así ofertalas atendendo que son as demandas reais, como é necesario impulsar todas as medidas de rehabilitación en materia de accesibilidade. Hai moitas vivendas que non saen ao mercado ou para as que non hai demandantes porque están situadas en edificios sin ascensor. Asegurar a accesibilidade, que vivir nunha vivenda non se acabe convertindo vivir nunha prisión, porque se unha persoa é maior, se unha persoa tivo unha lesión, se unha persoa está en cadeira de rodas, apenas pode sair á rúa, é tamén un elemento fundamental para
incrementar a oferta e, polo tanto, incidir no prezo da vivenda. A parte do dereito que ten toda a persoa a poder disfrutar plenamente da vida vivindo nunha vivenda accesible, para que esa vivenda non acabe convertíndose, insisto, nunha prisión, como acontece, por desgracia, en moitos barrios da Coruña, onde hai edificios de 5, incluso 6 andares que carecen de ascenso. Menciona a cuestión da mobilidade accesible. Destacolle outra das cuestións desa queixa que, por certo, poden consultar e poden ver en todo o detalle na nosa web en radiocoruna.com. Preguntábamos tamén nesa enquisa, ou preguntábase nesa enquisa por outra das cuestións que tivo moito debate e que se aplicou ao longo deste mandato, que foi a cuestión das peonizacións, de facer cidades libres de coches, no caso da Coruña. Chamaban a atención os resultados porque vemos que hai moita división na cidadanía coruñesa entre quen está a favor e quen está en contra. Apenas uns poucos puntos de diferencia, casi 40-40 poderíamos decir. Claro, eso, evidentemente, as enquisas, cando un é candidato á alcaldía, míranse cos dous ollos ou polo menos con un de reollo. Condicionan eso a defensa que se pode facer sabendo que a priori é algo que a xente non lle gusta? A tendencia en toda Europa é a reformar o espacio urbano para que sexa un espacio urbano máis accesible, de máis calidade, na que os protagonistas do disfruto do espazo urbano sexan as persoas. Creo que non é un modelo sostível que os vehículos privados acaparen o 70% do espacio urbano. Por lo tanto, o BNG é partidario de construir un espazo urbano de calidade. Creo que, ademais, o BNG pode predicar co exemplo. Hai cidades gobernadas polo BNG que hoxe en día son unha referencia incluso internacional de modelo de calidade urbana. Que acontece? Que as penalizacións non poden ser accións illadas, inconexas, sin ir acompañadas da aposta decidida por un novo modelo de mobilidade. Nunha cidade como a Coruña, que ten características metropolitanas, que ten unha configuración xeográfica especial, porque unha península, co centro da cidade situado na parte máis estreita da península, a aposta por ese modelo de calidade urbana ten que ir acompañada da aposta por un novo modelo de mobilidade, apostando decididamente pola mellora do transporte público, creando aparcamentos na contorna da cidade, disuasorios, conectados con buses lanzadeira aos distintos puntos da nosa cidade, restablecendo o carril bus. Creemos que unha das grandes lagoas que houve neste mandato é que non se acometeu a tan demandada reforma do mapa de liñas de autobuses. Por lo tanto, desde o noso punto de vista, as accións tendentes a incrementar os espazos peonís teñen que ir acompañadas de outras medidas que fagan que os cidadáns sexan menos dependentes de ter que recurrir ao vehículo privado para desplazarse pola cidade. Xa para ir rematando, candidato, como ve o bloque de cara ás municipais? Dicíamos, estamos a piques de iniciar a campaña, xa sabemos que a campaña condiciona moito, ademais temos un volumen na Coruña de moita xente indecisa que aínda non sabe o que vai votar. Como ve o seu partido? Nesa enquisa dabanlle entre 3, 4, agora ten 2. Ben, sinceramente vexo moi ben. Creo que todos os inquéritos pronostican que o BNG vai incrementar a súa representación, uns máis, outros menos, pero todos coinciden en que o BNG ten unha clara tendencia ao crecemento. E na interlocución que temos cos veciños e cas veciñas, desde logo o pálpito é bo. Creo que hai moitísimos coruñeses e coruñesas que valoran moi ben o traballo desenvolvido polo BNG no Concello, que coinciden en que os concellos gobernados polo BNG son un exemplo de boas prácticas municipais, son referente de boa acción municipal para moitos galegos e galegas, e creo que hai moitos coruñeses e coruñesas que ven no BNG a forza política capaz de imprimirlle un cambio de rumbo a esta cidade, frente a un partido socialista que o que ofrece son 4 anos máis do mesmo, dun continuismo, eu creo que en algúns aspectos esgotado, e frente a un partido popular que o que nos ofrece é o retorno ao pasado, o modelo de cidade xa se superado. Creo que, insisto, unha boa parte da sociedade coruñesa percibe que frente a eses dous modelos o BNG é a forza política que é capaz de darlle un impulso transformador á cidade da Coruña. Por lo tanto, encaro as eleccións con moito optimismo e con moita responsabilidade, porque creo que é moita responsabilidade que os cidadáns coruñeses van a asignar ao BNG no vindeiro mandato municipal.
Imos lle preguntar moitas veces, seguro, ao longo desta campaña, esta pregunta que lle vou facer agora. O mellor xa ten a resposta preparada, pero non hai maiorías previstas, maiorías absolutas. O mellor o Bloque ten que entrar no goberno ou non. Non sei se é algo que xa lle ronde a cabeza. A nosa aspiración non é entrar no goberno. A nosa aspiración é ser goberno. Concorrimos ás eleccións ca vontade clara de liderar políticamente esta cidade, de recabar os apoios necesarios para poder materializar o noso programa de goberno. Sabemos que é un reto ambicioso, pero creemos que a Coruña necesita ambición e, polo tanto, imos ás eleccións municipais a por todas. Queda moito chollo hoxe por diante? Queda, pero é o que toca. Francisco Jorquera, candidato do BNG á alcaldía da Coruña. Moitas grazas. Moitísimas grazas, un placer como sempre. Moi bo día. Bo día. Hay oportunidades únicas, como los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 11 al 13 de mayo en Louzao Coruña disfruta de hasta un 15% de descuento más seguro a todo riesgo incluido en vehículos nuevos de stock y de dirección. Ven a nuestro concesionario Louzao Coruña o pide ya tu cita en louzao.com. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. En Tocho cumplimos 50 años cerca de ti. Tocho es calidad, confianza y el mejor asesoramiento. Ferretería, jardinería, pinturas a medida, menaje, las mejores marcas y los mejores precios. Tocho soluciona. En Tocho lo tienes todo. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario a Tocho en Betanzos, en Avenida Fraga Iribarne 50 y en tocho-comercial.com. Los próximos 28 y 29 de julio vuelve Morriña Festival con Bizarrap, Jason Derulo, Nicky Jam, Two Door Cinema Club, Reels B y muchísimos más. El que ya es uno de los mayores festivales del país se celebra en el puerto de A Coruña. Entradas e información en morriñafestival.com. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. David Iglesias, no te haces a la idea de las ganas que yo tengo de escuchar esto en directo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Conciertazo de Coldplay tengo. Dentro de los fines de yo estaba ya con el que tocaba. Tú ya estabas con el que tocaba hoy. No, al final te vas, al final te puedes ir. Al final, al principio, al medio, en todo momento. Quiero decirte. Bueno, pues yo sé que tú tenías la esperanza de que en algún momento te dijese, David, tengo una entrada. La tengo, todavía tengo la esperanza. Todavía la tengo. Todo puede pasar. Todo ahí es la semana que viene veremos. Lo que sí, las que salen y también hay jaleo como las de Coldplay, está siendo las de Quevedo. Porque, te digo, salían a la venta a las 12. Ajá. Hace un rato salíamos a la terraza y estaba todo eso petado ya. Estaba petadísimo. Pero es que, bueno, me he metido en la sala de espera de Ataquilla, por ejemplo. Estoy de 379 en la cola. Me metí hace media hora larga. Total esperando 1.758 personas. Bueno. Así que esto
Queda media hora de programa, a lo Vamos mejor. vamos a ver, pero yo creo que lo mejor es poner la radio y escuchar. Claro. Copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Yo vi unas entradas por ahí, también te digo. ¿Tuviste unas entradas? Yo por ahí? vi unas entradas moviéndose por la redacción de Radio Coruña. Pero ¿para quién eran? ¿Para ti? No. No. Bueno. No se me insinuó en ningún momento que fuesen para mí. Algún afortunado Sí, será. sí, tiene Bueno, pinta, tiene pinta. ya decimos, salían a la venta a las 12 en Ataquilla, aquí en Plaza de Orense, desde 32 euros, y el concierto va a ser el 27 de octubre. Si te quedas sin entradas para que veas, A ver, quiero decir, pues es también una colita de nada. Claro, también salían ayer a la venta las entradas para el homenaje a Morricone, Zimmer y Williams, que también va a ser en Coruña el 22 de octubre, un poquito 5 días antes del de Quevedo. Y Eso tiene pintaza también. de momento hay entradas y este también tiene pintaza. Pero bueno, yo también te mando, si quieres, a Oza Cesuras, porque tenemos un nuevo festival, el Trasan Fest de Trasanquelos, en el que van a estar Ángel Stanich, Yolisa, Los Telepáticos, Bernarda, Beranur, MT, Mario Azurza y Ego Trip. Van a estar el 1 de julio. Bueno, como ves, te traigo... Festivalito de verano, oye, yo tan ricamente. te traigo Qué bien, música, qué bien. Te traigo música para todo. Y lo que también tenemos es que ya falta una semana para o Día das Letras Galegas. E xa comeza a haber moitas actividades. Por exemplo, a Universidade da Coruña vai celebrar as Letras Galegas cun concerto da cantautora Antía Muiño, que vai ser na Facultade de Ciencias da Educación este xoves 11 de maio ás 7 da tarde. E xa por último, unha das bibliotecas coruñesas que decían no Twitter: anímate a empregar o galego tamén en redes. Desde agora mesmo temos en marcha o concurso Chío de Letras, que estará activo ata o propio 17 de maio durante todo o día. E podes gañar un lote de libros. Aí na conta VIP Coruna, tes toda a info para participar neste Chío de Letras que está ben chulo. Qué bien, qué bien. Oye, mencionamos la Universidad de La Coruña. Mañana nosotros vamos a estar por la Universidad de La Coruña. Nosotros vamos hasta hasta la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, porque vamos a organizar un debate previo a la campaña electoral y vamos a hablar de una de las cuestiones que le preguntábamos ahora hace un ratito al candidato del BNG, Francisco Jorquera. Vamos a hablar y a debatir sobre vivienda. Lo vamos a hacer con los partidos, con representación en el Palacio Municipal de María Pita, también con algunos de los que se presentan. O sea que, bueno, más allá de escucharnos, que evidentemente os podéis acercar hasta la ETSAC si queréis para vernos desde allí, junto con los estudiantes también de arquitectura. Ese debate que empezará a la 1 y hasta las 2. David Iglesias, muchas gracias. Hasta mañana, Pablo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Ya hay horas. En recta final del programa pasan unos minutos de la 1:30 y bueno, vamos a hacer un descanso, vamos a hacer una pequeña parada y a disfrutar de una copa de vino, por ejemplo, de la denominación de origen de Valdeorras. Porque, hablamos de esto porque se han iniciado, y las tenemos a lo largo del mes de mayo, unas rutas del vino de Galicia con las distintas denominaciones de origen. La idea es viajar un poco y descubrir esas denominaciones, descubrir el vino que nos proponen. Y también, bueno, pues todo ese proceso de cómo se hace. La primera de las rutas ha tenido lugar este fin de semana. La cita estaba en la denominación de origen Valdeorras. Joaquín Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Y ha sido todo un éxito.
Pues sí, la verdad es que sí, los 5 autocares que procedían de Coruña, Vigo, Santiago, Ponferrada, y Orense, pues se llenaron rápidamente y estuvieron sábado y domingo pues visitando las 10 bodegas que participaron en la jornada, en la primavera de Portas Abertas, de la denominación de origen Valdeorras. Joaquín Sánchez, que es el presidente de esta denominación de origen, ¿qué caracteriza a la denominación de Valdeorras? Pues bueno, nuestra diversidad, nuestros vinos, el primero y el más famoso y embajador hoy en todo el mundo, el Godello. La variedad Godello se ha puesto de moda y bueno, está por todo el mundo dando vueltas. También la mencía y nuestras variedades ancestrales como el Brancellao, Sousón y Caíño. Y por supuesto, sin olvidarnos de la Garnacha Tintorera, la variedad que se puso después de la Filosera y que tanto éxito ha dado a Valdeorras. Esta jornada de puertas abiertas, que no solo era para descubrir el vino, sino también para descubrir el entorno del que procede ese vino, que es esencial, quiero decir, es indisociable una cosa de la otra. Efectivamente, nosotros somos la asociación da Ruta do Viño de Valdeorras, pero nuestro objetivo principal es el enoturismo. Entonces hemos hablado de la parte eno, que es el vino, y ahora pues un poquito del turismo, que es esencial en estas visitas. Desde el paisaje, después la pegada romana, por aquí pasó la Vía Nova, desde Brácara Augusta, Astúrica Augusta, Braga Astorga. Entonces los romanos por aquí tenemos cerca las médulas y nos han dejado mucho patrimonio. Y después el paisaje, los ríos, el río Sil, que está con sus afluentes Vivé y Xares, y por supuesto toda nuestra orografía, y no quiero olvidarme del Parque Natural Serra da Anciña da Lastra, que se ha celebrado precisamente una ruta en bicicleta por todo el parque. Bueno, unos paisajes que son espectaculares para los que los conocemos, y si alguien no los conoce, de verdad que es una visita más que recomendada, y desde luego pues la parada en alguna de las bodegas. Joaquín, no sé si maneja los datos o si tiene los datos por ahí de lo que implica toda la producción de la denominación Valdeorras. ¿De qué cifras estamos hablando? Pues estamos hablando de cerca de 1 millar de personas, que bueno, está muy bien, y más o menos como el año pasado. Los autocares llenos, después muchas actividades, se hicieron unas 15 actividades diferentes, o sea que fue un fin de semana, incluido el viernes, que fue la presentación, pues bueno, de eclosión. En todos los rincones había actividades y la gente no sabía bien a dónde apuntarse, de un lado para otro. Bueno, pero eso está bien, eso que haya tanta disponibilidad y tantas posibilidades de hacer cosas, actividades distintas, siempre está muy bien. Joaquín Sánchez, muchísimas gracias. Gracias. Para otro año, pues aquí estamos. En cualquier momento. Iba a decirle yo el año que viene, o el fin de semana que viene mismo, o hoy mismo si hace falta. A Valdeorras en cualquier momento. Que es una buena parada. Joaquín, un abrazo grande. Un abrazo. Un objetivo, búscame un adjetivo, fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago maldito.
minutos para las 2 de la tarde y esto que escuchan es la música del resumen en vídeo de la pasada edición de la Mostra de Cinema Periférico, de la 13ª edición de la Mostra de Cinema Periférico, del S8, que es como lo conocemos más habitualmente, que ya está de regreso, que ya está para empezar, que la nada, que del 24 de mayo a principios de junio tenemos ya la edición 14, 1-4, edición 14, y lo estábamos hablando. Tengo por aquí a Ángel Rueda, que es el codirector de la Mostra de Cinema. Muy buenas, Ángel. Hola, ¿qué tal? Estamos diciendo, 14 años, cuando empezamos casi no había nada, y ahora es una barbaridad la cantidad de festivales, la cantidad de eventos vinculados también al cine, y no solo al cine que tenemos en la ciudad. Bueno, sobre todo, nosotros cuando empezamos hace 14 años, además acordáis, en la antigua cárcel allí a lo de la Torre, pensamos que esta era una muy buena fecha, porque es que la primavera en Coruña es un momento espectacular, hay que decirlo, ¿no? Eso sí es. Y hay que, Tenemos que seguir presumiendo de todas las cosas maravillosas que suceden aquí. Y pensábamos que precisamente era como esta puesta de arranque, que luego se corona con el Sansoán, y sabes, y todo este tema. Sí. Y entonces va con perspectiva, después de 14 años haciendo la muestra, ver que estamos acompañados por todos estos eventos y que, bueno, hay que decir, es que Coruña hoy en día es un flagship, ¿no? De eventos culturales, y bueno, yo creo que ahí tenemos que sacar un poco pecho, ¿no? De todo lo que se ha ido tal, y nos encanta haber sido pioneros y haber hecho esa lectura con tiempo. Claro, hay una cuestión, porque efectivamente fuisteis pioneros en su momento. Desde entonces, y sobre todo de un tiempo a esta parte, a lo mejor hablamos ya de desde hace un lustro, quizás un poquito más incluso, el sector audiovisual en Galicia, pero el sector audiovisual en Coruña ha explotado. Bueno, yo creo que primero hay que ponerlo arriba, es decir, somos un referente internacional. Es decir, Galicia, pero además Coruña, sin duda, creo que por su actividad, desde todos los ángulos, porque es una de las cosas que también creo que hay que presumir. Aquí, pues esto es una cuna de creadores, de empresas, de un sector que realmente se está retroalimentando por algo que nosotros defendemos desde el S8, que es la creatividad, ¿no? Que es esta generación de creadores, ¿no? Y que es un poco nuestra perspectiva dentro del mundo del cine, la que aportamos, ¿no? La de la creación, la del arte. Y yo siempre digo que aquí en el S8 los protagonistas son más las películas que los nombres, pero porque al fin y al cabo lo que buscamos es que este espacio, y está consolidado así, sea un espacio de inspiración para los cineastas, ¿no? Al cual vienen de todo el mundo. Bueno, hablaremos de esto porque este año estamos hablando de más de 12 países, ¿no? Sí, 12 países, más de 180 películas, pero es que vamos a tener más de 60 invitados de todo el mundo. Van a ir desde Corea, Canadá, Argentina, bueno, es decir. Entonces, bueno, hoy en día se ha convertido ya realmente el S8 en una referencia internacional sobre lo que es la vanguardia cinematográfica, ¿no? Es decir, los creadores pensando el cine. Entraremos en profundidad del S8, pero aún quería preguntarte más, porque hace unos días hablábamos con Emma Lustres, productora de Vaca Films, y claro, nos decía que es muy importante la presencia del sector para contar historias desde aquí. Y que las historias se cuenten desde aquí y que no se cuenten historias de aquí, pero desde otro sitio, ¿no? Claro. Y eso es una parte fundamental también. Bueno, sobre todo, y ya te digo, hacer a lo mejor un festival internacional con grandes nombres y de repente que pudiera surgir en cualquier sitio, pues a lo mejor no tiene tanto mérito. Pero realmente con los mimbres, ¿no? Y teniendo un poco como escenario la ciudad, pero luego también con nuestros cineastas. Es decir, otra de las cosas que pusimos en el S8 es que están al mismo nivel en la programación un cineasta de nombre internacional, como puede ser este año Anthony Macall, pero lógicamente vamos a tener una representación de cineastas gallegos importantísima, ¿no? Estamos hablando pues más de 15 piezas, con 15 cineastas, es decir, y bueno, pues que es ese caldo de cultivo, ¿no? Es también el festival, y un evento tiene que ser también ese espacio de encuentro y ese espacio de unidad, ¿no? Es decir, no de que cada uno venga a presentar su película y se vaya, ¿no? Entramos en detalle. En el propio festival, decíamos, del 26 de este mes hasta el día 4 de junio. Muchos días, mucho también que ver. ¿Qué nos destacarías? Bueno, Vamos hasta las... Es decir, sobre todo yo creo que es interesante ver que cómo el festival ha ido de alguna manera también transformándose, porque creemos que no es una cuestión de encontrar la fórmula mágica y repetirla hasta la saciedad, sino que el festival ha ido incorporando primero, creando unos pilares de lo que era algo que era necesario, que era conocer el cine de vanguardia, que ha sido el gran motor de la creación cinematográfica, el que de alguna manera ha dado la cara luego a la hora de innovaciones o incluso de lenguajes y bueno, y que luego pues lógicamente la industria los absorbe, ¿no? para generar un producto cinematográfico, pero que es ese caldo de cultivo. Y actualmente el S8, aparte de ver películas inéditas,
cineastas imposibles de ver, porque ya sabéis que una de las señas de identidad es que proyectamos el único festival, yo creo que ahora en Europa, que tiene más del 80% de su exhibición en formato original, y muchos de ellos analógico, que es que suena como algo del pasado y sin embargo, pues posiblemente sea el presente y el futuro. ¿Cuántos publicistas, cineastas quieren tirar del 35 por...? Bueno, pues precisamente porque a lo mejor no es cuestión de sustituir, ¿no?, sino de completar. Y bueno, digamos que no solamente se basa, ¿no?, en esa experiencia que es volver a la sala de cine y compartir con el cineasta el sonido del proyector, ver la película en su grano, ¿no?, es decir, todas estas cosas un poquito más típicas, sino por otro lado también lo que estamos es muy enfocados a lo que es el apoyo a la creación, al desarrollo. Es decir, actualmente somos el único festival de España que tiene residencias artísticas, es decir, se hacen convocatorias, se mandan a cineastas jóvenes a desarrollar sus películas a Canadá, a Riga. Actualmente tenemos 3 líneas de residencias, pero luego también tenemos un espacio de tutorías para pues proyectos que necesitan un apoyo. Traemos a profesionales de primer orden para que les guíen en la distribución, en la producción. Entonces, el S8, aparte de ser un espacio de descubrimiento, por decir de alguna manera, y de inspiración, hoy en día es un espacio realmente pues, de educación. Ya todo el mes de mayo, por ejemplo, tenemos sesiones con colegios, tenemos un programa todos los viernes de mayo. Los colegios públicos vienen a ver películas que no pueden encontrar en internet, así de claro. Y me acuerdo del año pasado que después ya de por fin poder juntarnos así bien como nos gusta, cerca, cuando se apagó la luz de la sala, los chavales gritaron de la emoción de que se les apagara la luz. Y yo me recordaba lo de los Lumière, ¿sabes? Que se asustaban porque venía el tren. Sí. Digo yo, hombre, el cine no está tan muerto si sigue generando, ¿sabes? Esa emoción y esa emoción de la experiencia colectiva, a oscuras y todo ese tema. Y poder sorprender a gente joven. Y a chavales, que es muy difícil, es muy complicado. Ahí está. Y entonces, bueno, pues yo creo que todos estos factores están en un proyecto como el S8, que digo que va más allá de enseñar películas. Creo que aquí se aman, se aprende a quererlas, a incluso pues a fascinarse de nuevo con el cine, que yo creo que es lo que no deberíamos de perder nunca, ¿no? Y bueno, en concreto, voy a ir un poco a tal. Este año tenemos, como siempre, 5 nombres internacionales de primera línea, como es Anthony Macal. Anthony Macal es uno de los inventores de la luz sólida. ¿Qué significa la luz sólida? Él pensaba que el cine no solamente es lo que se ve en la pantalla, sino lo que sucede entre el proyector y la pantalla. Y él, pues de alguna manera, hace como una serie de experimentos visuales a través del cono de luz, ese cono que sale del proyector. Sí. Bueno, pues genera figuras, genera imágenes a través del humo y proyecta en el humo. Bueno, este hombre tiene un prestigio mundial, sus grandes, el MoMA de Nueva York, ha sido muy complicado traerlo, pero vamos a lo mismo, queremos seguir siendo su referencia de la punta de lanza y bueno, durante los días del festival va a dar una masterclass, vamos a ver sus primeros trabajos y vamos a clausurar con él con una experiencia de luz sólida. El día 4 va a ser la clausura en el cual vamos a estar como dentro de la película, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera vez que se hace dentro del contexto de un festival de cine en nuestro país, porque ya te digo, normalmente suele estar en museos o en galerías, pero pensamos que, ya te digo, la experiencia cinematográfica va más allá de ver una película, va en vivirla, ¿no? En vivirla es como sentirte un poco dentro. Tenemos el caso también de Barbara Stenberg, que es una de las figuras más importantes de la vanguardia cinematográfica, y aquí hay casi sin querer queriendo, pero con mucha intención, reivindicar, pues, de nuevo, pues un poco un cine hecho por mujeres y que curiosamente, pues, y por desgracia, sigue estando como muy invisibilizado, ¿no? Es decir, como que los grandes nombres son hombres, sin embargo, es decir, el año pasado tuvimos a Amy Halper, estuvimos a Utearán, es decir, seguimos trabajando en que estos grandes nombres visiten nuestro país y, por ejemplo, es curioso que una mujer de su envergadura va a estrenar en nuestro país, gracias al S8, toda su filmografía. Le hacemos una gran retrospectiva porque es una mujer que trabaja también en 16 milímetros, trabaja mucho la materialidad del cine. Por ejemplo, es una cosa interesante que yo creo que es muy nutritiva, vamos a decirlo de esa manera, para los estudiantes y para la gente que se acerca al festival, gente joven, y era que ya no solamente se conforma con filmar, sino que al poder trabajar en materiales analógicos, una vez que ha filmado, trata las imágenes como si fueran pintura. No digo que las coloree, a lo mejor lo que hace es tintarlas, a lo mejor lo que hace es manipularlas, es decir, le da una nueva capa de significado a la película a través de poder manipularla. Y bueno, ella es una gran referente, de hecho se la considera una casi pictorialista del cine porque le importa mucho la luz, el color, pero sin embargo sus películas siempre están muy tratado también problemáticas como el diario personal, la vida, la muerte, la familia. Entonces, bueno, como vemos que no solamente las temáticas están en los guiones, en los argumentos, sino en las maneras de tratar las películas. Y en eso creo que somos un poco especialistas, ¿no? Buscamos cineastas que van un poquito más allá, ¿no? De cumplir una serie de expectativas y más de filmar y montar un guión, sino que de repente se enfrentan a la película también como un experimento, ¿no? Y bueno, luego voy a contaros un par de novedades increíbles. Una de ellas es que, bueno, nosotros tenemos una sección también única a nivel
sobre todo de España, que se llama Desbordamientos, en homenaje a Valdelomar, que es el que inventó esto de que la imagen se debía de desbordar más allá de la pantalla, porque, bueno, este concepto, ¿no?, de que la película sucede más allá. Y entonces tenemos esta sección que se llama Desbordamientos, es un homenaje, y lo que traemos son artistas y cineastas que realmente trabajan de esa manera. Hacen como películas efímeras. En el fondo, todo el cine es efímero porque existe cuando lo estás viendo. Cuando no está apagado el proyector, no lo estás viendo, no está. No es como una escultura que la puedes, ¿no? Es decir, manipular, ver, tocar. Está ahí el cuadro, pero la película, ¿dónde está si no la ves, no? Y ellos un poco investigan sobre esto y realmente generan un poco pues esta referencia que son desbordamientos. Y bueno, en este año tenemos dos figuras. John Price, por ejemplo, es un cineasta que trabaja mucho también quiere recuperar un poco esas sensaciones del cine como desde sus orígenes, y aunque hace películas muy contemporáneas, busca cámaras antiguas de principios de siglos, las repara y filma con esas cámaras. ¿Pero qué filma? Filma el mar, por ejemplo. Entonces, claro, para nosotros es un hombre que tiene una gran filmografía en torno al mar, en torno a las marinas y en torno a los faros. Y entonces cuando le dijimos, bueno, aquí tenemos el faro más antiguo en funcionamiento, y me dice, ¿cómo que voy? Os voy a hacer una performance exclusiva para el... Va a hacer una performance exclusivamente para el festival, que se va a estrenar aquí y está inspirada en la Torre de Hércules. De hecho, al principio decía que la quería hacer en la Torre de Hércules. Y yo decía, a ver, ¿cómo metemos a la gente ¿cómo hacemos esto aquí ahora? A ver. Tal? Yo le digo, mira, sí, te vamos a llevar, vas a entrar a la Torre, pero tenemos que hacerlo donde hacemos siempre las performances, que es en la Louis Joanne. Son esas noches que realmente son muy espectaculares porque convive esta sensación de cine en tiempo real. Entonces, bueno, John Price nos acercará a través de un programa muy extenso, y sobran 16 y 35, tanto en la Filmoteca de Galicia, en nuestra Sala Palesco, y en la Louis Joanne, pues su filmografía y este estreno, digamos, mundial, ¿no?, en el que va a intervenir además un artista sonoro gallego, Torso, que va a improvisar en directo la banda sonora. Pues esa manera de que el cine como algo creación que está sucediendo. Y luego traemos una figura de este tipo de cine, el cine expandido, que se llama Han Jun Lee, que es coreano, que viene exclusivamente desde Seúl a Coruña a mostrar por primera vez en nuestro país cómo utilizar los proyectores de cine como instrumentos musicales. Es decir, va a ser un concierto hecho en vez de con instrumentos musicales, con proyectores de cine. Qué maravilla. Entonces creo que, bueno, que se preparen un poco para verlo nunca visto. Yo creo que es un poco esa referencia que tiene el S8 y, bueno, ya te digo, como referencia internacional. 14ª edición del S8, 26 de mayo a 5 de junio. Ángel Rueda es el codirector de esta muestra de cinema periférico, de esta maravillosa muestra que, como decimos, celebra la 14ª edición y a puntito de empezar, haciendo de Coruña pues esa capital del cine, que en la práctica ya es, y aquí es una forma de verlo. Ángel, muchísimas gracias. Gracias por poner este sonido de fondo tan bonito. Es maravilloso. Eso es el test, la TEN es José Antonio Martínez. O sea, no hace falta decir más. Es un crack, no hace falta decir más. Volando. ¿Necesitas levantarte activo? ¿Disfrutas al máximo del relax en tu sofá? ¿Te preocupa la salud de tu espalda? Únete a la promo Descanso Luego Existo de Tifón Muebles, el mejor plan para renovar el confort de tu hogar. Butacas, sofás, sillones relax, colchones y todo en equipos de descanso a precios especiales hasta agotar stock. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. Merchi, ¿cómo se dice dorados en inglés? Golden. ¿Y cómo se dice semana? Week. Perfecto. Llega la Golden Week a Antamotor, tu espacio Nissan para A Coruña, Ferrol y Carballo. Del 8 al 16 de mayo con vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión a un precio fenomenal. Y de regalo, un año de garantía adicional. Recuerda, solo en Antamotor del 8 al 16 de mayo. Grupo Dimol. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 045554. Minutos para Coruña Científica, como todos los martes. Hoy tendríamos por aquí a Viviana García, la directora de la Casa de las Ciencias, que no ha podido acercarse, pero bueno, tenemos un sustituto de lujo. Es una maravilla siempre tener y poder charlar con él. Marcos Pérez Maldonado, muy buenas. Hola, buenos días. Director de los Museos Científicos de A Coruña, gracias por acercarte. Un placer. Lo primero de todo. Bueno, te escuchamos este fin de semana con Maite González en A Vivir las Rías, rodeados de niños
impresionante el ambiente que había en el Parque de Santa Margarita. Una primavera más, el Parque de Santa Margarita, que volvió a florecer por ese Día de la Ciencia en la calle, coordinados los museos científicos de A Coruña. Además, este año batiendo récords. Pois sí, quedounos un Día da Ciencia enorme, no sentido da calidade da festa, pero tamén grande, no sentido de que tivemos máis participación que nunca. 55 jaimas con 48 centros escolares de todas partes de Galicia. É dicir, isto xa é unha festa que desborda un pouco os límites do municipio e da propia provincia, non? E, ademais, había 6 centros de investigación, 6 departamentos ou facultades de ciencias da universidade, actividades, xogos, unha chea de cousas e, por suposto, as asociacións do tecido social que traballan en ciencia tamén. Moi expandida, ademais, esa celebración, esa feira. A choiva que non foi un problema, que nin a imos mencionar porque non foi problema para celebrar. Que amosastes a todos eses escolares? Bueno, a choiva a estas alturas xa é unha beizón sempre, non? Hai que esquecer aquilo de mal tempo e bo tempo, a choiva é bo tempo. Pero bueno, choveu un anaquiño aí a mediodía, xusto cando paramos para xantar, entón non ten moito problema. Tanto é así que mesmo tiñamos a banda municipal do Concello da Coruña, que puido actuar sin ningún problema, e os cabezudos, Einstein, Marie Curie, Arquímedes, Cousteau, Newton e Darwin puideron pasear pola Coruña como veciños. Como se estiveran pola súa casa. Como veciños igual que o resto, lembrándolle a todo o mundo que a festa ese día era no Parque de Santa Margarita. Algún experimento? Porque vimos varios, Maite comentou algún no programa, algún que destaques? As cousas así a destacar, chamativa ou... Mira, igual, a verdad que non o crea, pero nos, a xente que traballamos nos museos, pues, toda a xente que coñecedes, ¿no? Viviana, Patricia, Fran, Manolo, etc. Claro, o noso traballo é ver todo o tempo cousas como as que se fan ali. E todos os anos, ao rematares, sempre comentamos, viches a Jaima que non sei que tiña unha cosa. Nunca vira, non? Sempre hai aí unha capacidade de sorpresa creativa, ainda entre vos tamén. Totalmente. E de feito, pois, non sei, a ver, podería dicir, non quero mencionar ninguén porque senón es que... Pero vou mencionar un que me pareceu super chulo. Era unha célula solar feita con DVDs. De acordo? Como un panel solar, deses que se instalan agora tal, feita con DVDs. Un pequeno arranxo electrónico con componentes e alimentando prácticamente, dá prácticamente para cargar un teléfono móvil. Entón, é un día que non estaba especialmente soleado. Habíamos de poñelo aquí no balcón de Radio Coruña, por exemplo. Sí, pero aínda así, sempre o que é fascinante desta historia é ver a rapazada dos centros escolares que ese día toman o mando, toman o control e lle explican a todo o mundo que pase por diante o traballo que estiveron facendo os últimos meses, porque isto é un día, pero logo... Sí, hai moito traballo que vende atrás. Bueno, aparte de que xa só con escoitarte xa dan ganas de ir, dicíamos ao principio que, claro, é que había moita máis xente. Eu escoitaba to sábado dicindo que moitísima xente, moita presenza que desbordando o propio parque, que mellor hai que ir conquistando outros tramos da cidade. Como ves? Aledaños. A ver, non sei, eu penso que o parque é o sitio perfecto para esta historia, non? De feito, este ano éramos tantos que ocupamos o anfiteatro, non? O espazo ese amplo que está xusto detrás do Palacio da Ópera, ali instalamos 10 carpas, pero é certo que se espallas moito, perdes densidade, non? Perdes tensión. Entón, pensade tamén que parte da festa é que os rapaces e os profes que están nunha carpa pois vayan botar unha ollada, vayan facer vida social cos outros centros que están por ali. Entón, esa parte que non é estritamente científica, pero que é moi importante de convivencia, podémola manter se confinamos en certo xeito pois a extensión da festa. Bueno, isto foi esta fin de semana, pero ainda temos un par de citas, porque, por exemplo, o día 18 de maio, Casa das Ciencias, Domus, Acuario en Finisterre, volven ser gratis, neste caso polo Día Internacional dos Museos. Efectivamente, o Día Internacional dos Museos, temos tamén o 13 de maio a entrega dos premios Imaxina do Concello da Coruña, da Concellería de Educación, sobre ciencia cidadá.
E logo, pois, a fin de semana seguinte, o Encontro da Noite, que organiza tamén nos museos a Agrupación Astronómica IO. É dicir, isto é un non parar. Non parar, non parar, non parar. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. Marcos Pérez Maldonado, moitas grazas por achegarte a estos estudios de Radio Coruña. Parabéns unha vez máis por esa iniciativa tan chula, tan interesante, con esa repercusión que evidentemente está a ter. Pois nada, estendémola aos centros, que son tamén os Dende logo. responsables, e moitas gracias a vos. A ti.